Bueno, quiero entonces darle la bienvenida a todos los integrantes de este hermoso grupo de estudio al libro de Apocalipsis. Quiero darles la bienvenida y felicitarles de antemano por ese interés y por ese ánimo que hay por estudiar y escudriñar la palabra del Señor. Vamos antes de comenzar a introducirnos el día de hoy a este maravilloso estudio. Vamos a darle gracias al Señor y también pedirle a Él su dirección para que Él sea bendiciéndonos y ayudándonos en el transcurrir de este maravilloso estudio. Bendito Jesús de Nazaret, estamos delante de tu presencia, Señor Jesús, agradecidos contigo por la bendición que tú nos das de poder conectarnos a través de todos estos medios para poder, Señor, seguir edificándonos en tu palabra, seguir creciendo en ella. Gracias, Señor, por el interés que pone en cada uno de nosotros de poder, Señor, seguir cada día escudriñando y aprendiendo de tu palabra. Bendícenos en esta hora, que tu Espíritu Santo, Señor, nos direccione hacia toda verdad, que podamos cada día ser edificados en amor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, entonces quiero una vez más ratificarles y darles la bienvenida. Vamos a realizar el día de hoy, vamos a introducirnos a este maravilloso libro para poder entender Apocalipsis en todas sus formas, en todos sus tiempos. Y quiero iniciarles diciendo que el libro de Apocalipsis mide, presenta y anuncia los tiempos proféticos para los cristianos. En la Biblia encontramos cuatro libros que tienen literatura apocalíptica, ¿sí? ¿Cuáles son esos cuatro libros? Entonces tenemos aquí, vamos a mirar cuáles son esos cuatro libros apocalípticos. Entonces, en primera medida tenemos el libro de Daniel, el libro de Ezequiel. El libro de Ezequiel, entonces, es un libro también apocalíptico en la Biblia. Y el libro de Ezequiel mide, presenta y anuncia el tiempo para el pueblo de Israel. ¿Sí? Este libro es muy importante porque está midiendo, está presentando y anunciando el tiempo profético para la nación de Israel. Tenemos también el segundo libro apocalíptico, que es el libro de Daniel. ¿Sí? El libro de Daniel presenta, anuncia y marca el tiempo para los gentiles, ¿sí? Entonces, eso es muy importante que nosotros vayamos aquí de entrada mirando y analizando que en la Biblia hay varios libros, cuatro libros importantes que son apocalípticos y que son muy importantes que nosotros podamos tener esa edad. Así que entonces el libro de Daniel anuncia, presenta los tiempos para los gentiles. Este libro nos muestra la agenda profética para los gentiles. Tenemos entonces también el tercer libro, que es el libro de Apocalipsis, ¿sí? Este libro marca el tiempo para los cristianos, ¿sí? El libro de Apocalipsis, entonces presenta, mide y anuncia el tiempo profético para los cristianos. Y el último libro es el cuarto libro apocalíptico en la Biblia, es el libro de Zacarías. Sí, el libro de Zacarías entonces lo que hace es que le aporta al mensaje profético de los tres libros anteriores, ¿sí? Entonces él allí complementa esa palabra apocalíptica. Eso es bien importante dejarlo claro porque así entonces comenzamos a mirar aquí un panorama importante de lo que es el libro de Apocalipsis. Es importante decir que en la Biblia pues hay unas divisiones a grosso modo y quiero decirles que en la Biblia, en el capítulo 1 al capítulo 11 del libro de Génesis, solamente allí, en esos 11 capítulos del libro de Génesis, aparece solamente un tipo de personas en la tierra, que son gentiles, ¿sí? A partir del capítulo 12 de Génesis hasta el libro de los Hechos, capítulo 1 ahí aparece entonces dos tipos de personas en la tierra, que son gentiles y el pueblo de Israel. Y a partir de Hechos capítulo 2
hasta Apocalipsis, capítulo 19, entonces aparecen tres tipos de personas en la tierra: gentiles, entonces el pueblo de Israel y los cristianos, ¿sí? Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Por eso entonces en la Biblia encontramos estos cuatro libros que son apocalípticos y que cada uno tiene un mensaje profético para cada tipo de persona que hay en la tierra. En este caso, entonces, pues vamos a profundizarnos en el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis nos va a presentar lo siguiente para que usted sepa qué es lo que vamos a estudiar durante los próximos meses. Entonces, es importante iniciar diciendo que el libro de Apocalipsis es un libro cristocéntrico, ¿sí? Por eso, la primera expresión que aparece aquí en este libro, entonces la tenemos aquí en pantalla. Entonces dice la revelación de Jesucristo. Y es importante decir que no son varias revelaciones, es una sola revelación. Apocalipsis no es el libro de las revelaciones, sino que es el libro de la revelación. Así que realmente lo que vamos a estudiar y a ver apunta hacia un solo objetivo, hacia un solo punto. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Y es importante que tengamos en cuenta que el libro de Apocalipsis, dentro de esa revelación de Jesucristo, Dios da a conocer lo que no había dado a conocer. ¿Qué es lo que no había dado a conocer? ¿Y por qué no había dado a conocer esto? Entonces, porque es una revelación que se está aquí dando de Jesucristo en un estado que no se conocía. ¿Cuál es ese estado? Entonces, Jesucristo aquí en el libro de Apocalipsis, esa revelación de Jesucristo, nos está entonces mostrando que Jesucristo está en su estado de glorificación. ¿Qué es lo que nos da a conocer? Entonces Jesucristo no había manifestado su acto de glorificación, aquí en este libro lo está dando a conocer. Jesucristo no había manifestado su recompensa, aquí en el libro de Apocalipsis nos la está manifestando. Jesucristo no había dado a conocer su indignación, aquí en el libro de Apocalipsis nos la está manifestando. Jesucristo no había manifestado su ira, aquí en el libro de Apocalipsis nos la está manifestando. Jesucristo no había manifestado su juicio, aquí nos la está manifestando. Y no había manifestado su segunda venida, aquí dentro de esa revelación de Jesucristo nos la está manifestando. Entonces mire que todo eso, la glorificación, la recompensa, la indignación, su ira, su juicio, la segunda venida, todo esto incluye o está dentro de la revelación de Jesucristo. Por eso hasta cuando se da esa revelación de Jesucristo es que, por eso aquí vamos a entrar a mirar el capítulo 1, porque en el capítulo 1 vamos a aprender muchísimas cosas y es ahí donde usted ve que ahí se da la revelación de Jesucristo y cómo esa revelación entonces incluye otras cosas, ¿cierto? La manifestación de algunas cosas que mencionamos aquí y que en el transcurso del estudio las vamos a estar analizando. Así que, ¿por qué no lo había dado a conocer? Porque su glorificación no se desarrolló aquí en la tierra, ni fue un acto que se dio ante los hombres. Por eso cuando usted lee el libro de Hechos y Jesucristo asciende, allí entonces las nubes le cubren y a partir de ahí no se sabe nada más de Jesucristo hasta cuando ya aquí se comienza a dar en el libro de Apocalipsis la revelación de Jesucristo, de ese tiempo de la manifestación. Entonces, cuando lo tapan las nubes y se va, entonces aquí Apocalipsis nos está mostrando qué fue lo que pasó con él después de que él asciende. Así que entonces el acto de la glorificación de Jesucristo no se desarrolló aquí en la tierra, ni fue un acto visible ante los hombres. Por eso entonces aquí nos vamos a ir dando cuenta en esta primera sección del estudio del libro de Apocalipsis que todo lo que incluye esa expresión con la que inicia o abre el libro, la revelación de Jesucristo, es importante que entonces entendamos todo lo que va a encerrar esa sola expresión, la revelación de Jesucristo. Y aquí al estudiar este libro nosotros nos vamos a ir despojándonos de todos los prejuicios
que tengamos acerca de este libro. ¿Por qué? Porque algunas personas de pronto tienen algún concepto muy diferente al libro de Apocalipsis o dicen, no, yo no lo estudio porque la verdad me da miedo o bueno, hay muchos prejuicios, pero qué importante que al momento de ir estudiándolo nosotros podamos despojarnos de todos esos prejuicios que tengamos acerca de él. Y vamos a permitir que el Señor nos permita verlo y estudiarlo desde la óptica que Él lo da a conocer. Quiero resaltar que este libro hace una única división, ¿sí? Este libro hace una única división. Ok, espérame, parémonos aquí todavía un momentico. Hace una única división y entonces en la estructura, bueno, continuemos aquí, espérame. Entonces aquí tenemos Apocalipsis 22, eh, 22:10. Y me dijo, no selle las palabras de esta profecía de este libro porque el tiempo está cerca. Bueno, dentro de esos prejuicios, algunos dicen, no, es que el libro de Apocalipsis no se puede entender, el libro de Apocalipsis es muy complicado, el libro de Apocalipsis, bueno, no, nadie lo puede explicar y eso es totalmente falso. El mismo libro nos da a entender que el acceso al conocimiento, el acceso a su interpretación está entonces todavía asequible. Por eso es que usted tiene allí su Biblia a la mano y puede acceder fácilmente al libro de Apocalipsis, porque no se ha sellado las palabras de este libro, ¿sí? Ni tampoco entonces se ha sellado su interpretación. En muchos casos, cuando alguien lee la Biblia y se encuentra con Apocalipsis, prefiere ignorarlo. Y el problema de esto es que incluso muchos tienen miedo, ¿sí? Solamente al escucharlo o al mencionarlo. Y muchos líderes eclesiales no se atreven a enseñarlo porque piensan que no es necesario por otras diversas razones. Muchos expresan que el libro de Apocalipsis es un libro sellado, que cuando yo digo sellado, entonces quiere decir que no se puede interpretar. Y muchos dicen que el libro de Apocalipsis no se puede entender porque a Juan se le mostró, entonces dicen ellos, algunos dicen, no, es que a Juan se le mostró un libro que tenía 7 sellos y ellos dicen, no, es que el libro de Apocalipsis está sellado, tiene 7 sellos, porque ellos aluden o dicen que ese libro sellado que se muestra en Apocalipsis 5 es el libro de Apocalipsis. Pero eso sería una mala interpretación del libro porque el mismo libro de Apocalipsis aquí nos está diciendo en Apocalipsis 22:10 que le dice el ángel a Juan, le dice, no selle las palabras de la profecía de este libro porque el tiempo está cerca. Así que el libro en la mano del Cordero de Apocalipsis capítulo 5 no puede ser el libro de Apocalipsis, porque al mismo tiempo nos está diciendo el mismo libro que no fue sellado. Ojo a esto porque el libro no está sellado. Eso es importante que usted lo tenga en cuenta, porque eso tiene una doble connotación, ¿sí? Que no esté sellado significa que es un libro al cual podemos acceder fácilmente y que además lo podemos interpretar. Entonces, en otras palabras, esa expresión no selles quiere decir que hay un libre acceso al conocimiento y a su significado de este libro. Así que entonces Apocalipsis se encuentra en el último lugar del Nuevo Testamento y por lo tanto de toda la Biblia. No sé si usted alguna vez se ha preguntado o ha dicho, bueno, ¿por qué Apocalipsis está en el último lugar de los libros de la Biblia? Y es importante que nosotros nos preguntemos esto porque eso tiene un significado muy importante. Aquí estamos entonces mirando una introducción, un panorama, estamos mirando aquí algo para ir introduciéndonos al estudio de este maravilloso libro. Entonces aquí tenemos la pregunta, ¿por qué Apocalipsis está en el último lugar? ¿Sí? Esa es una pregunta muy importante hacerla. Vamos a mirar el por qué. Yo quisiera preguntarles, bueno, ¿cuál es el primer libro de la Biblia? Usted allí puede participar en el chat. eh, Aquí estaremos mirando, analizando. Entonces, usted rápidamente puede contestar y puede decir, no, pastor, el primer libro de la Biblia es Génesis. Y es correcto. El libro de Génesis
es el libro de los principios, por eso entonces aparece ahí en primer lugar. Apocalipsis es el libro de las culminaciones. Entonces vamos a hacer aquí ese paralelo. Génesis es el libro de los principios, Apocalipsis es el libro de las culminaciones. Génesis describe el comienzo de todas las cosas, comenzando por los cielos y la tierra. Entonces, eso es importante que nosotros lo vayamos mirando. Entonces, Génesis describe el comienzo de todas las cosas, Apocalipsis presenta el término de las cosas actuales, ¿sí? Y el comienzo de las cosas perpetuas. Que Apocalipsis nos presenta el fin de las cosas actuales y el comienzo de las cosas perpetuas, con la creación de los cielos nuevos y tierra nueva. Por eso, si usted lee Apocalipsis capítulo eh, 21, usted va a iniciar que inicia diciendo, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Apocalipsis nos presenta entonces el comienzo de las cosas perpetuas con la creación de los cielos nuevos y tierra nueva. Génesis ofrece la panorámica del gobierno del mundo creado en manos del hombre Adán. ¿Sí? Eso es lo que nos ofrece la panorámica del libro de Génesis, el gobierno del mundo creado, ¿cierto? Pero en manos del hombre Adán. El libro de Apocalipsis presenta proféticamente el definitivo gobierno del mundo y de todo el universo en manos del hombre perfecto, que es el Hijo de Dios, que establece entonces el reino eterno de Dios entre los hombres y lo proyecta a toda la creación. El primer libro de Génesis nos muestra allí el mundo en manos eh, de un hombre imperfecto, pero aquí Apocalipsis nos muestra entonces el mundo siendo gobernado y todo el universo por el hombre perfecto y que establece entre los hombres y lo proyecta hacia toda la creación. Así que Génesis describe el pecado y sus consecuencias. Apocalipsis levanta la mirada hacia un mundo nuevo donde el pecado no existe y las consecuencias producidas por este mismo pecado entonces desaparecen. Entonces, mire cómo es importante mirar en la Biblia el orden o allí donde están ubicados cada uno de los libros, tiene una importancia y tiene también un significado y una trascendencia dentro del mismo libro. Así que entonces aquí estamos viendo ese panorama y estamos desarrollando esa pregunta. Bueno, ¿por qué el libro de Apocalipsis está en el último lugar? Ahí ya usted entonces tiene una idea del por qué Apocalipsis está en el último lugar ubicado este libro allí en la Biblia. Así que entonces observemos que aunque es el libro más de pronto difícil de la Biblia para algunos, vale la pena estudiarlo, vale la pena dedicarle el tiempo, vale la pena sacar unos minutos para aprender, escudriñarlo, porque además contiene la fe radiante de la iglesia en días en que la vida era una pura agonía y los creyentes esperaban el fin de los cielos y de la tierra que conocían. Pero entonces creían que más allá y por encima de los hombres furiosos, porque recuerde usted que la iglesia cuando inicia en el libro de los Hechos, allí comienza a ser, después de un tiempo, comienza a ser perseguida, comienza a ser oprimida, pero que entonces ellos creían que más allá y por encima de los hombres furiosos y de los gobiernos establecidos aquí en la tierra, estaba el poder de Dios. Por encima de todo eso estaba el poder de Dios. No sé si usted crea lo mismo, pero yo creo eso, que el poder de Dios está por encima de todo. Así que Dios nos ha dado este libro para que fortalezcamos nuestra fe, ¿sí? En la victoria que ha sido prometida a todos los que vencen sobre el enemigo y el pecado. Recuerde que la victoria sobre el enemigo la tienen todos aquellos que están en Cristo y permanecen fieles hasta el fin. Entonces aquí, Primera de Corintios nos dice algo, Primera de Corintios capítulo 15, versículo 57, nos dice, más gracias sean dadas a Dios,
que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que entonces mire que la victoria la obtenemos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Corintios, aquí también lo tenemos proyectado. Entonces nos dice, más gracias a Dios, el cual nos lleva siempre en triunfo. Y mire, eh, por medio de quien nos lleva siempre en triunfo. Entonces dice, en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Así que entonces por la naturaleza y por la disposición de su contenido, es aquí donde nosotros debemos dar gracias a Dios por esta palabra, porque tenemos acceso a este conocimiento y a su interpretación. Entonces, es por esta razón que vamos a estar haciendo un estudio sistemático, minucioso, que nos vamos a ir de pronto sacando el tiempito para ir comprendiendo algunas cosas, analizarlas y también pues permitir entonces a través del tiempo ir entendiendo lo que este libro nos va enseñando y aplicarlo a nuestra vida espiritual. Todo lo que usted pueda extraer de la palabra y pueda aprender en este libro que vamos a estar aquí enfocados, entonces todo lo que usted pueda aprender y recibir, entonces usted lo va a aplicar a su vida espiritual, porque esa es la idea. Esa es la idea de estudiar la palabra, esa es la idea de escudriñarla, esa es la idea de poder nosotros sacar el tiempo para aprender de ella. Así que entonces, eh, aquí la palabra nos va mostrando que tenemos un triunfo, que tenemos una victoria que se manifiesta a través de Cristo Jesús y que por medio de nosotros, entonces Él mismo, Jesucristo, está manifestando en todo lugar el olor de su conocimiento. Por eso, usted dele gracias a Dios de que el Señor pues ponga el sentir en los ministros para poder compartir ese conocimiento que nos ha dado, porque recuerde que los ministros hacen parte de los administradores de los misterios de Dios. Dios a cada uno le entrega el misterio que Él me ha entregado y aquí ustedes están siendo beneficiados a través de ese ministerio. Así que entonces vamos a mirar la clave de la interpretación. Vamos aquí a tomar los primeros 8 versículos del capítulo 1. Recuerde que estamos haciendo la introducción y aquí vamos a observar un panorama. ¿Por qué vamos a tomar los primeros 8 versículos? Porque es importante observar aquí algunas cosas para que vayamos entrando en el contexto del estudio de este libro. Estos 8 versículos nos van a dar la clave de la interpretación del libro, ¿sí? Y vamos a observar cómo entonces se hace realmente la introducción al libro para entender qué es lo que el libro nos trae. Así que vamos a ver la clave de la interpretación al libro de Apocalipsis. Entonces tenemos aquí el título, que el título entonces lo muestra el primer versículo, ¿sí? Allí dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Así se titula el libro, ¿sí? No el capítulo, sino el libro, la revelación de Jesucristo. Ese realmente es el nombre del libro. Lo está manifestando el primer versículo. En el versículo número 2 nos está mostrando, bueno, dentro del mismo versículo, en el segundo tiempo del primer versículo, nos está mostrando el propósito, dice, para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Entonces, ese es el propósito. Entonces, manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Ojo a la expresión pronto. Por eso dijimos que Apocalipsis señala los tiempos para los cristianos, porque esa expresión pronto la estaremos entonces analizando y tiene una trascendencia importante para nosotros. Entonces tenemos aquí el método también lo sigue mostrando el primer versículo, y nos dice aquí que la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Así que entonces aquí vemos que este libro ha sido entonces un instrumento que Dios ha dado a través de el ángel para transmitir entonces el mensaje a su siervo Juan.
Ese es entonces el método. Ahí lo estaba expresando. La declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Así que el ángel es el instrumento que Dios utilizó para transmitir el mensaje a su siervo Juan. Y el método o ese instrumento también aquí vamos a observar que hay un simbolismo, ¿sí? Hay un simbolismo en el desarrollo de todo el libro, hay un simbolismo muy importante y es por esta razón que Apocalipsis es un libro de mucha simbología. Eso hay que tenerlo bien claro porque a Juan se le habló por medio de símbolos. Y eso es lo que para muchos dificulta la interpretación o la correcta interpretación de este maravilloso libro, porque es un libro que tiene mucha simbología y eso hay que tenerlo bien claro porque a Juan se le habló por medio de símbolos. Y eso pues es lo que vamos a hacer aquí, porque vamos a traer eso que Juan nunca pudo llamarlo por su nombre, traerlo aquí y ponerlo en el contexto al que corresponde. Así que entonces ahí tenemos el método, ¿cierto? Y el instrumento que el Señor da para transmitir el mensaje a Juan. Entonces aquí en el versículo 3 ya tenemos eh, el grado que entonces nos está mostrando. Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas porque el tiempo está cerca. Así que cada uno de los que estamos aquí conectados y los que posteriormente estarán viendo esta enseñanza, estamos ganando el grado de bienaventurado, porque está diciendo el que bienaventurado el que lee, ¿cierto? El que entiende y guarda las palabras de esta profecía. Se va a ganar entonces un cartón de bienaventurado porque es importante. Siéntase usted bienaventurado porque es importante poder nosotros leer y oír las palabras de esta profecía y guardar las cosas. Ese guardar las cosas quiere decir entonces poner en obediencia las cosas que están escritas porque el tiempo está cerca. Guardar quiere poner obediencia, diligencia, no solamente es oírla y decir, ah, no tengo un conocimiento, sino poner la diligencia de ese conocimiento en nuestra vida espiritual. Entonces ahí vamos viendo en esos 8 versículos lo que nos va presentando. Ahora tenemos aquí los destinatarios. En el primer tiempo del versículo 4, entonces nos muestra quiénes son los destinatarios. Entonces dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Observemos entonces cómo el libro tiene un orden en estos 8 versículos. El Señor primero le dice a la iglesia, mire, le voy a dar este grado, le voy a dar esta posición, le voy a dar este reconocimiento. Si me ponen atención a esto, serán bienaventurados. ¿Y quiénes serán bienaventurados? Entonces, la iglesia. Porque los destinatarios eran las 7 iglesias que están en Asia. Recordemos, para que el conocimiento se vaya consolidando, que en realidad no eran 7 iglesias, ¿sí? Eh, el mensaje a las 7 iglesias es la iglesia viviendo 7 tiempos, 7 épocas, pero entonces no es que el Señor tenga aquí en la tierra 7 iglesias, porque a veces pensamos que, bueno, el Señor tiene 7 iglesias, ¿no? Recuerde que el Señor le dice a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, ¿sí? Está hablando de una iglesia. Aquí Apocalipsis, el mensaje a las 7 iglesias, lo que realmente nos está mostrando es una proyección dentro de ese mensaje, porque recuerde que dijimos que Apocalipsis mide, presenta y anuncia el tiempo para los cristianos. Nos está entonces proyectando el Señor aquí, y eso lo vamos a estar analizando, Apocalipsis 2 y 3, donde aparece el mensaje a las 7 iglesias, que en realidad no es que el Señor tenga 7 iglesias aquí en la tierra, sino que es la iglesia de Él viviendo 7 tiempos, ¿sí? La iglesia aquí en la tierra se va a estar desarrollando durante 7 tiempos, 7 épocas. Lo peligroso de esto es que muchos cristianos no saben en qué tiempo se encuentra la iglesia de hoy, porque
Ya el reloj profético, una vez el Espíritu Santo desciende allí en Jerusalén, en el aposento alto, a partir de ahí comienza entonces el desarrollo de la iglesia aquí en la tierra. Recuerde que desde que Jesús asciende hasta el momento en que el Espíritu Santo allí desciende sobre ellos, solamente pasó 10 días. Y ahí entonces comienza el desarrollo de la iglesia aquí en la tierra. ¿Cuántos tiempos va a tener la iglesia de desarrollo? 7 tiempos, 7 épocas, ¿sí? Entonces es importante que vayamos aquí. Eso lo vamos a estar viendo ampliamente en el transcurrir del estudio. Entonces, aquí en los destinatarios vemos que es la iglesia del Señor viviendo 7 tiempos diferentes que los tiene que vivir la iglesia, ¿sí? Tanto colectivamente, cuando yo hablo colectivamente, hablo de a manera de la iglesia en el mundo, ¿sí? Manera global, y también lo tiene que vivir la iglesia individualmente. Cada cristiano en el desarrollo de su vida espiritual tiene que pasar por esos 7 tiempos. Eso es importante que usted también lo vaya aquí aprendiendo. Por eso y por esta razón entonces es que la iglesia ha de perfeccionarse a través de 7 tiempos y a través de 5 ministerios. ¿Sí? Recuerde los ministerios, allá aparecen en Efesios capítulo 4 versículo 11. Entonces está apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Eso es importante que usted entonces vaya aquí aprendiendo, que la iglesia ha de perfeccionarse a través de 7 tiempos y 5 ministerios. Recuerde usted que el número 7 hace referencia al número de perfección y plenitud. ¿Sí? Cuando la iglesia ya termine entonces el tiempo de perfección y entre en la plenitud, entonces la iglesia será glorificada. Por eso la iglesia tendrá que ser arrebatada, ¿sí? De esta tierra. ¿Para qué? Para que entonces lo mismo que sucedió con Jesucristo suceda con nosotros. Una vez la iglesia cumple los 7 tiempos, las 7 épocas de perfección aquí en la tierra, la iglesia será levantada. Así que los 7 tiempos están en Apocalipsis capítulo 2, capítulo 3, y los 5 ministerios ya los mencionamos que están en Efesios capítulo 4, versículo 11. Así que entonces tenemos aquí el autor. El autor entonces nos lo expresa el segundo tiempo del versículo 4 y el versículo 5 que dice, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Aquí creo entonces que hay una presentación de las más extraordinarias que tenga que ver con Jesucristo, porque aquí se presenta y entonces muestra de quién es la autoría del libro. Y entonces dice, gracia y paz a vosotros, del que es. Así que el capítulo está presentando quién es el autor de la profecía, quién es el autor del libro, quién es el autor de la revelación. Entonces ahí encontramos esa parte. Ya entonces en los versículos 5 y 6 encontramos la dedicatoria. Usted sabe que todo libro tiene una dedicatoria, ¿cierto? Así que entonces viene aquí la dedicatoria y dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes, ¿para quién? Para Dios, su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Así que esto va dedicado para alguien muy, pero muy especial, ¿sí? Y entonces, ¿para quién va dedicado? Entonces dice el texto, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y además de lavarnos, y además de que nos amó y de lavar nuestros pecados con su sangre, nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Y entonces dice, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién? Entonces, ¿a quién está siendo dedicado el libro? A Jesucristo. ¿Sí?
Entonces, mire esa expresión, la revelación de Jesucristo, todo lo que está allí entonces conteniendo también. Entonces, aquí hay una dedicatoria en estos versículos. Y ahora viene algo fundamental en la interpretación y es el tema central del libro, ¿sí? El tema central del libro, entonces dice aquí la palabra del Señor, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, sí, amén. Así que entonces el tema central del libro dice que he aquí que viene con las nubes y que todo ojo le verá. Pudiéramos decir nosotros, sin temor alguno a equivocarnos, que el tema central del libro es la segunda venida de Jesucristo. No dije, escuche muy bien, no dije el levantamiento de la iglesia, sino la segunda venida de Jesucristo. Por eso entonces agrega una característica. ¿Cuál es la característica que agrega? Entonces ahí lo dice, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, y dice un sí rotundo y dice un amén rotundo. Es importante observar que en ese versículo, entonces, está la expresión que resalta y dice que todo ojo le verá. Así que está haciendo referencia a la segunda venida de Jesucristo. El problema viene de ahí en adelante, ¿cierto? Porque dice, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Y entonces dice, sí, amén. ¿Qué tierra? Porque dice, todos los linajes de la tierra. ¿Qué tierra? Entonces es que va a ser lamentación, ¿sí? ¿De qué linajes de la tierra son los que harán lamentación? Esa tierra que está mencionando aquí este versículo, donde nos está mostrando el tema central, hace referencia a Israel. Y es importante que usted vaya observando que en el libro de Apocalipsis, entonces Israel está representado con la tierra. Entonces eso cambia la palabra, cambiemos la palabra linajes por tribus, si usted lo quiere, y todas las tribus de Israel harán lamentación. Es importante que entendamos que la palabra tribu en Israel es linaje o familia, es lo mismo, ¿sí? O sea que yo no estoy adulterando el texto ni le estoy cambiando su significado, solamente estamos aquí comprendiendo lo que él nos está diciendo. Así que la palabra tribu en Israel es linaje o familia. No es toda la tierra que se va a lamentar, ¿sí? Por él, sino solo Israel. ¿De dónde saca uno que de dónde sacaría uno de pronto el Israel de la expresión los que le traspasaron? ¿Quiénes les traspasaron? Pues los únicos que le traspasaron fue el pueblo de Israel, el pueblo judío, ¿sí? Ellos fueron entonces los que le traspasaron, los que dijeron crucifícale. Entonces, ellos fueron los que dieron la orden. Entonces, mire lo importante de entender las palabras que aquí vamos encontrando. Ese texto que estamos aquí viendo en el tema central es muy parecido al texto de Mateo capítulo 24, ¿sí? Mateo capítulo 24, donde versículo 30, donde entonces dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces harán o lamentarán, entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder, ¿sí? Y gran gloria. Así dice entonces el texto eh, sagrado. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces harán lamentación todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Entonces observemos que tierra hace referencia única y exclusivamente a la nación de Israel, ¿sí? Porque ellos fueron los que le
traspasaron, ¿sí? Ellos fueron entonces allí los que le traspasaron. Por eso dice, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Entonces, ahí nos va mostrando el tema central, el libro. Ahora entonces, aquí, en el versículo 8, ya el último versículo de esta sección de la clave de la interpretación, tenemos entonces la firma. Y mire entonces la firma aquí en pantalla. Dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Así que entonces aquí está quien firma este documento, quien firma este libro. Y entonces, ¿quién lo está firmando? El que es el alfa y la omega, el que es el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Así que entonces mire todo lo que hemos aquí estado mirando, entonces en la clave de la interpretación del libro, todo lo que hemos estado aquí descubriendo y mirando en estos 8 versículos. Es importante entonces mirar que ahí está graficado todo el libro. ¿Sí? Todo el libro de Apocalipsis está graficado en esos ocho versículos. Entonces, ahí usted se va dando cuenta y va entonces teniendo un panorama de lo que vamos aquí a estar mirando. Entonces, ahí vimos que está el título del libro, está también el propósito, está el método, ¿cierto? Hay un simbolismo, está el grado, está entonces los destinatarios, está también entonces el autor, ¿sí? También del libro, está también entonces a quién se le dedica ese libro, está el tema central del libro y finalmente entonces vimos que está aquí la firma entonces de el autor, amén, del autor de este maravilloso libro. Entonces ahí está la firma. El alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Así que entonces aquí vamos avanzando. Entonces vamos aquí a observar rápidamente las divisiones principales del libro. ¿Sí? Vamos aquí a mirar las divisiones principales del libro. En realidad son solamente 3 tiempos o 3 divisiones. La primera división la expresa Juan en el capítulo 1 y entonces aquí lo tenemos en pantalla, las cosas que has visto. ¿Sí? La está entonces mostrando el capítulo 1. Si usted se ubica ahí en Apocalipsis capítulo 1, entonces usted está eh, allí en el versículo. Espérame un momentico aquí, nos ubicamos. En el versículo 19 dice, escribe las cosas que has visto. Ese es el primer tiempo del libro de Apocalipsis, las cosas que has visto. Entonces, la segunda división, lo dice el mismo versículo, dice entonces allí, y las que son. Entonces aquí tenemos en pantalla y las que son. Entonces, en las cosas que has visto, el capítulo 1 nos las va a mostrar, ¿sí? Las cosas que son nos las va a expresar el capítulo 2 y el capítulo 3 de este libro. Y las cosas que han de ser después de estas, entonces van desde el capítulo 4 hasta el capítulo 22. Eso, entonces, a grosso modo, es entonces las divisiones del libro de Apocalipsis. Son tres tiempos, 3 divisiones. Entonces, las cosas que has visto, porque las 3 divisiones las está mostrando ahí el versículo 19 del capítulo 1. Entonces, en las cosas que has visto, entonces las muestra el capítulo 1. Por eso ahí vamos a enfocarnos en estos primeros meses
en el estudio del libro, capítulo 1. Ya entonces, después vamos a mirar las cosas que son, ¿cierto? Capítulo 2 y capítulo 3. Encontramos allí 7 tiempos de la iglesia de perfección. Y las cosas que han de ser después de esta, la vamos a encontrar desde el capítulo 4 hasta el capítulo 22. Por eso usted, si usted se ubica rápidamente allí en el libro de Apocalipsis, capítulo 4 versículo 1, entonces dice allí la expresión, después de esto, ¿sí? Esa expresión es importante. ¿Después de qué? Entonces de las cosas que son. Entonces, ¿qué es después de esto? Entonces, después de que la iglesia haya sido perfeccionada aquí en la tierra, después de esto, dice Juan, miré y aquí una puerta abierta en el cielo. Recuerde que la iglesia actualmente tiene una puerta abierta aquí en la tierra de par en par. Jesús dijo, ni las puertas del Hades podrán contra ella. La iglesia tiene la puerta abierta para la predicación de la palabra, para poder ejecutar aquí entonces el poder de Dios en la tierra. Eso está todavía habilitado. Por eso se sigue predicando, se sigue anunciando. Ustedes vieron que en tiempo de pandemia, aunque hubo momentos difíciles y a través de la historia, a través de las guerras y a través de todo lo que ha pasado aquí en la tierra, las puertas del Hades no han podido entonces cerrar, ¿cierto? Impedir que la iglesia anuncie, predique y lleve el mensaje por todas partes del Evangelio de Jesucristo. Así que una vez se cierra esa puerta, ¿sí? Esa puerta se cerrará con el perfeccionamiento de la iglesia aquí en la tierra. El último tiempo se desarrolla, se cierra la puerta de aquí en la tierra y se abre la puerta que entonces está actualmente cerrada en el cielo. Una vez se cierre la de aquí, se abre la de allá. Entonces por eso Juan dice, después de esto, miré y aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá. Así que una vez se cierre la puerta que está abierta aquí en la tierra, se abrirá la de allá, pero además de eso habrá una orden y es suban acá. Así que eso es lo que nos está mostrando el libro de Apocalipsis en estas tres divisiones. Así que en el momento, entonces, están sucediendo las cosas que son, ¿sí? Entonces se está desarrollando lo del capítulo 2 y el capítulo 3 de Apocalipsis, las cosas que son. Y son las que están entonces narradas allí en el capítulo 2, capítulo 3 y la tercera división, pues ya las cosas que han de ser después de estas, que entonces cuenta que a partir del capítulo 4 entonces hay una revelación, ¿cierto? Que viene en conjunto con la revelación de Jesucristo de las cosas que van a suceder. Entonces, una vez la iglesia sea levantada de aquí, de la tierra. Eso es lo que el libro de Apocalipsis nos está entonces presentando. Aquí entonces hay una manera práctica de estudiar, ¿cierto? De poder entonces ir entendiendo el libro y cómo se pudiese también estudiar, que es a través de estos tres tiempos. Es una manera muy fácil y también muy comprensible para todos. Entonces, las cosas que has visto, capítulo 1, las cosas que son, capítulo 2 y 3, que se está desarrollando actualmente, y tercera división, las cosas que serán después de estas, que entonces, a partir del capítulo 4 hasta el 22, eso todavía no se ha desarrollado. Eso está ahí en stock. Una vez la iglesia sea levantada, se continúa la palabra profética en ejecución, en cumplimiento y manifestándose visiblemente a los hombres. Así que las cosas que has visto tiene que ver con todas las cosas que Juan vio y oyó de Jesús en el capítulo 1. Por eso usted ve a Juan en su carta diciendo las cosas que hemos visto, que hemos oído, que palpamos con nuestras manos. De eso entonces hablamos. Allá en 1 Juan capítulo 1, usted lea los primeros 3 versículos y allí entonces Juan está diciendo que las cosas que hemos visto, que hemos oído, que hemos palpado, ¿cierto? Tocante al verbo, entonces allí es lo que estamos hablando.
Observemos que eso es lo mismo que Jesús le está diciendo aquí a Juan, ¿sí? Entonces, las primeras cosas que el libro trata es las cosas que has visto. Lo segundo que el libro trata es las cosas que son, ¿sí? La actualidad de la iglesia, en el momento entonces en que Juan está recibiendo la visión. Y por último, entonces, las cosas que han de ser después de estas son las cosas que no han sucedido, pero que van a suceder. Entonces, lo que acabamos de ver en realidad aquí es que lo primero que sucedió, la visión de Jesucristo que vio Juan y que está en el pasado, capítulo 1, ¿cierto? O sea, ya eso ya está cumplido, eso ya está ejecutado, son cosas que ya están ejecutadas y que realmente algunos teólogos toman las cosas que has visto, ¿sí? Entonces allí algunos las toman desde que son desde Hechos capítulo 2 hasta Apocalipsis capítulo 1, ¿sí? Algunos la toman desde esa división, digámoslo así, de la palabra. Dicen, no, las cosas que has visto va desde capítulo 2 de Hechos hasta el capítulo 1 de Apocalipsis. Ellos toman y dicen que esas cosas es a las que se está refiriendo la primera parte de la interpretación del libro, las cosas que ya fueron. Eh, Pudiéramos decir que sí, es correcto, pero aquí entonces hay un objetivo importante y es la revelación de Jesucristo. Entonces, esas cosas que has visto, Juan, allí está viendo el último tiempo de la manifestación de Jesucristo y es entonces la glorificación. Y eso no lo muestra ni el libro de Hechos ni ninguna de las cartas, lo muestra con esa amplitud y descripción que Juan aquí lo está mostrando. Así que lo segundo tendría que ver entonces con lo que sucede, ¿cierto? Es el desarrollo de la iglesia desde el día de Pentecostés hasta el arrebatamiento de la iglesia. Es importante recordar lo que hemos dicho anteriormente en algunos otros espacios, y es que entonces, inicialmente también lo dijimos, que es que Apocalipsis está marcando el tiempo para los cristianos. Entonces, las cosas que fueron, las cosas que son, o sea, la época, las cosas que son la época actual, que no ha terminado, ¿cierto? Está todavía allí la iglesia en perfección. Entonces, eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Y ya entonces a partir de capítulo 4 en adelante, se comienza a desarrollar el tercer tiempo y es entonces las cosas que han de suceder. ¿Sí? Tendrá que ver con la gran tribulación, durante la cual la iglesia no estará presente en la tierra, la venida de Cristo en gloria, el milenio y la eternidad, que es a grosso modo una descripción o mención aquí de las cosas que han de ser después de esta. Recuerde que la iglesia es levantada, pero la iglesia regresará con Jesucristo aquí a la tierra y aquí habrá un gobierno de Jesucristo en la tierra por 1000 años. Posteriormente habrá un juicio y acto seguido la eternidad. Entonces, todo eso comienza a suceder después o desde el capítulo 4 en adelante, ¿cierto? Iniciando con la gran tribulación. Entonces aquí estamos viendo los mismos tres tiempos que vimos entonces eh, anteriormente, pero entonces con sucesos que podemos narrar y que podemos también contar que ahí están. La importancia de ver como Juan entonces, o la importancia de ver a Jesucristo como Juan lo vio entonces es lo que a nosotros nos debe aquí, como ya para ir finalizando, es lo que a nosotros nos va a marcar. Y yo quiero que este libro pues marque su vida en ese aspecto, ¿sí? Porque este libro está entonces mostrando cosas muy importantes. El libro lo vamos a interpretar entonces la revelación la vamos a interpretar entonces eh, con el significado, ¿cierto?, de las cosas. Vamos a decir algunas cosas puntuales, eh, pero es importante decir que cerrando el capítulo 1 entonces el Señor
a Juan le dibuja el cuadro, ¿cierto? Y entonces dice, mire, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son son los ángeles de la iglesia, de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces, mire que hay cosas aquí puntuales que la Biblia está mostrando y que además entonces están siendo tangibles en el mismo libro, ¿sí? Entonces, por eso es importante mirar aquí estas principales divisiones del libro, entonces, desde este panorama. Entonces, lo que sucedió, la visión de Cristo que vio Juan y que está en el pasado. Lo segundo, entonces, tenemos aquí, que es entonces la era de la iglesia, capítulo 2 y 3 desde Pentecostés hasta el arrebatamiento. Y lo tercero, entonces lo que sucederá, la gran tribulación, durante la cual la iglesia no estará presente en la tierra, la venida de Cristo en gloria, el milenio y la eternidad. Así que entonces eso es importante tenerlo ahí en cuenta. Eh, Miremos aquí si tenemos, bueno, entonces tenemos un panorama del libro. Entonces ahí nos está mostrando el libro de Apocalipsis que hay una interpretación que el mismo libro nos va a estar dando, según lo que dice el versículo 20, porque en el versículo 20 el Señor le da la interpretación a Juan de lo que él vio. Y entonces el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces ahí ya está mostrando la interpretación del capítulo 1, ¿sí? Y lo que hicimos del versículo 1 al 8 entonces es hacer la presentación de toda la profecía, el propósito, el tema, para quién es, los beneficios de la interpretación de la profecía, pero eso es lo que Satanás quiere que nosotros no hagamos. Él no quiere que nosotros estudiemos la palabra profética, el libro de Apocalipsis, por eso ha metido mucho miedo, por eso ha metido de pronto algunos pensamientos contrarios para que las personas no lo estudien, pero yo les invito para que usted se disponga y en estos próximos meses pues aprendamos de este libro y de la palabra del Señor. Aquí entonces para ir finalizando ya en esta primera enseñanza, entonces vamos a ver el panorama de todo el libro. El capítulo 1 entonces nos muestra, ya dijimos, la revelación de Jesucristo. Capítulo 2 y 3 las 7 épocas de la iglesia, donde la iglesia va a ser perfeccionada. Capítulo 4 y 5 del libro de Apocalipsis nos muestra entonces el levantamiento de la iglesia. Ahí vamos a ver el trono de la adoración, el tribunal de Cristo y también las bodas del Cordero. Capítulo 6 muestra los 7 sellos, ¿sí? Es importante que usted vaya aquí desde ya familiarizándose que los sellos entonces revelan, ¿sí? Entonces en el capítulo 6 se muestra 7 sellos, 7 revelaciones importantes. Capítulo 7 los 4 ángeles y los 144.000 que son 12.000 de cada tribu. También está la multitud de ropas blancas y los mártires de Jesús. Así que eso es lo que nos presenta el capítulo 7. 4 ángeles que están ubicados en los 4 puntos cardinales de la tierra, los 4 ángulos de la tierra, y también entonces muestra allí la multitud de los sellados, 144.000, 12.000 de cada tribu de Israel, la multitud de ropas blancas que no se podía contar, y los mártires de Jesús. Capítulo 8 entonces nos muestra el último sello y el comienzo de las trompetas. Ahí se empalma el mensaje profético entre la revelación. Recuerde que las trompetas en la Biblia hace referencia a llamados. Así que a partir del capítulo 8 estaremos viendo entonces los llamados que la profecía está haciendo. Y en el capítulo 9 continuamos entonces viendo algunas trompetas y también vamos a ver la invasión del norte. En el capítulo 10 encontraremos al ángel y encontraremos también el libro y el juramento. Ahí estaremos en cada capítulo estaremos
eh, analizando y mirando y comprendiendo el mensaje de esta profecía. Capítulo 11, entonces tenemos la profecía del fin del tiempo de los gentiles y el ministerio de los dos testigos. Eso es importante también. Capítulo 12, entonces Israel está convertido a Cristo, ha recibido allí una revelación y el diablo entonces es lanzado a la tierra. Por eso usted allí ve una mujer que está embarazada, ¿cierto? Esa mujer que muestra el capítulo 12, entonces es la nación de Israel embarazada de Jesucristo, recibiendo entonces esa revelación, mirándolo a él y llorando por él y también convirtiéndose a él. Y también pues vemos ahí cómo el diablo es lanzado a la tierra. El capítulo 13 nos muestra entonces al anticristo que sale del mar y el falso profeta que sale de la tierra. Es importante decirles que el mar está entonces graficando multitud de gente, haciendo referencia a los gentiles, y la tierra hace referencia dentro del simbolismo y en la interpretación de la profecía a la nación de Israel. Por lo tanto, vemos que aquí el anticristo sale de los gentiles y el falso profeta sale de la nación de Israel. Eso lo vamos a estar comprendiendo y mirando ampliamente en el desarrollo del estudio. Capítulo 14 nos muestra el Evangelio del Testimonio y la visión de Armagedón, ¿sí? Allí entonces hay un evangelio que se llama el Evangelio del Testimonio. Ese evangelio no va a servir ni para salvar, ni para actuar en beneficio de alguien, sino solamente es para dar testimonio, ¿sí? Entonces, ese evangelio lo va a predicar un ángel y va a estar recorriendo por todo el mundo y va a estar dando entonces allí un mensaje. Eso lo vamos a estar viendo ahí, comprendiendo en el capítulo 14, viendo también la visión de Armagedón. Capítulo 15, preparación para el juicio de las copas. Allí entonces se comienza a dar, después del mensaje que va a dar ese ángel del evangelio del testimonio, entonces, después de ese mensaje es que comienza a prepararse en los ángeles para la ejecución de las copas. Las copas, entonces, está representando ejecución, ¿sí? Entonces, por eso el capítulo 16 nos muestra la ejecución del juicio de las copas, porque las copas son derramadas. Hay una ejecución del juicio de las copas. Capítulo 17 y 18, entonces se da el juicio a la gran ramera. Capítulo 19, entonces se da allí un preludio, se da entonces la segunda venida de Cristo, se da el juicio al anticristo y el falso profeta. Capítulo 20, entonces nos muestra que las cadenas para Satanás, Satanás es atado por 1000 años, el milenio, el establecimiento de ese gobierno aquí en la tierra, Gog y Magog, que es un evento que se va a dar finalizando ya o una vez cumplidos los 1000 años, se dará Gog y Magog, y posteriormente el juicio al trono blanco. Eso es lo que nos muestra el capítulo 20, eso lo estaremos analizando una vez lleguemos allí. Capítulo 21 y 22, entonces allí nos muestra la eternidad, los cielos nuevos y tierra nueva, y nos muestra la nueva Jerusalén, y también nos da allí el capítulo 22 una conclusión del mensaje de la profecía que aquí se le está entregando a Juan. Así que entonces, ya con esta introducción estaríamos listos para comenzar entonces a ahondar y comenzar también a, a continuar con el estudio de la palabra del Señor con respecto a este libro. Así que mire lo maravilloso del libro de Apocalipsis, mire lo maravilloso de esta profecía, del mensaje de esta profecía, mire lo maravilloso de todo lo que está conteniendo la palabra del Señor aquí en el libro de Apocalipsis. Y yo le felicito una vez más por ese interés, por esa disposición de usted poder aprender y crecer en el conocimiento de la palabra del Señor. Yo por ahí he publicado alguna frase que dice que la falta de conocimiento de Dios en la vida del creyente da como resultado el conformismo espiritual.
Así que hay mucho aquí por aprender, por analizar, y por eso entonces vamos a ir paso a paso para que usted pueda ir digeriendo ese conocimiento, pueda usted allí ir también eh, absorbiendo, pueda usted ir guardando en su corazón. Y bueno, ahí vamos a estar guiándolos, vamos a estar apoyándolos. Si hay inquietudes, dudas, estaremos ahí para apoyarles. Lo importante es que usted pueda recibir el mensaje del Señor Jesucristo y guardarlo en su corazón. Esta revelación es muy importante para nuestra vida espiritual y por eso quiero una vez más felicitarlos. Vamos a darle gracias al Señor por permitirnos conectarnos estos minutos y también porque Él es bueno y porque Él sigue siendo fiel. Vamos a darle gracias a Él y así entonces concluimos la enseñanza del día de hoy. Bendito Jesús de Nazaret. Te damos gracias, Señor Jesús, porque tú eres bueno. Gracias, Señor Jesús, por tu misericordia, por tu verdad, que sigue, Señor, manifestándose en cada época, Señor, del desarrollo del hombre aquí en la tierra. Gracias, Señor Jesucristo, por estos espacios, Señor. Gracias por el buen sentir que has puesto en cada uno de nuestros corazones al darnos a citas, Señor Jesús, a través de estos medios para aprender de tu palabra. Guárdanos, Señor Jesús, bendícenos cada día, Señor Jesús, llévanos por este buen camino de perfección y seas tú cumpliendo tu propósito en cada una de nuestras vidas. En tu nombre, Jesús de Nazaret, te damos gracias. Amén y amén.